Bienvenido a una clase más de evaluación financiera de proyectos. Ahorita vamos a ver el tema del presupuesto o plan financiero como parte integral de lo que es el proceso de evaluación financiera de proyectos. En las clases anteriores miramos lo que es el plan de inversión, donde decíamos que tiene tres componentes: la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo. Una vez que tenemos el plan de inversión, tenemos que buscar la fuente de financiamiento para ver cómo, ¿verdad?, financiar esa inversión, hacer las proyecciones o el calendario de pago de ese financiamiento y convierto mi plan de inversión en el balance inicial del proyecto. Una vez que tengo el balance inicial del proyecto, en el caso de una empresa nueva o un nuevo negocio, luego que tengo el balance inicial, tengo que hacer las proyecciones o estimaciones que tienen que ver con las ventas, los gastos, los costos, hasta llegar a los estados financieros pro forma, antes de aplicar lo que es los métodos de evaluación financiera. Por tanto, esta vez vamos a ver lo que corresponde a las estimaciones o presupuestos, que también es conocido como plan financiero. Toda empresa en marcha hace su presupuesto y toda empresa nueva también hace su presupuesto. Esta vez voy a ver la parte básica del plan financiero y luego lo adaptamos al presupuesto del proyecto. En el caso del concepto del plan financiero de una empresa se conoce como presupuesto. En otras palabras, cuando hablamos de presupuesto hablamos de un plan financiero anual. El presupuesto es el conjunto de estados formales de las expectativas de la empresa que tiene respecto a las ventas, los gastos, el volumen de producción o diversas transacciones financieras en el periodo siguiente. El presupuesto, también en su forma simple, es un conjunto de estados pro forma, porque son estimaciones acerca de las finanzas y operaciones de la empresa que esperamos en el próximo periodo. Es una herramienta de planificación y luego se convierte en una herramienta de control. El presupuesto al comienzo del periodo es un plan o norma y al final sirve como elemento de control, porque tenés que comparar lo que presupuestaste con lo que realmente está ejecutando la empresa. La estructura presupuestal se divide en dos partes: el presupuesto de operaciones o operacional y el presupuesto financiero. En el caso del presupuesto operacional, está compuesto por las estimaciones de las ventas, de la producción, el inventario final, el presupuesto de materiales directos, que incluye un cálculo de los desembolsos de efectivo, lo que es la mano de obra directa, los gastos indirectos de fábrica, los gastos de venta y administración, hasta llegar al estado de resultado o estado de utilidad pro forma. El presupuesto financiero está compuesto de lo que es el presupuesto de efectivo y el balance pro forma. Hasta aquí podemos elaborar lo que es el plan financiero de la empresa. Los primeros pasos para preparación de un presupuesto es hacer el pronóstico de venta, determinar el volumen de producción que va a tener la empresa, calcular los costos de fábrica y operacionales, determinar el flujo de efectivo y formular los estados financieros proyectados. En primer lugar, ¿verdad?, en el caso de elaboración de un presupuesto, se necesita calcular la unidad de costo variable para los productos terminados. ¿Cómo lo hacemos? Entonces acá, por ejemplo, una empresa que produce un solo bien tiene los tres elementos del costo: materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos de fábrica variable, más un componente de variable de gastos operacionales. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, este producto lleva de material directo 3 libras a 2 dólares cada libra, es un total de 6 dólares en materiales directos. En mano de obra se emplean para cada producto 5 horas hombre y se le paga a cada empleado o por cada hora hombre 5 dólares, son 25 dólares en total de mano de obra directa. Y los gastos de fábrica variable, se usa la base de estimación de mano de obra directa y tomo la misma 5 horas hombre, pero al 20%, ¿verdad?, del valor, al 40% del valor de la mano de obra. La mano de obra se paga la hora 5 dólares y el 40% son 2 dólares, que es la tasa CIF estimada. ¿Qué sería 5 por 2? 10. Sumando los tres elementos del costo, 25 más 6, 31 más 10, 41 dólares es el costo total variable de fabricación. A ese costo
le sumo los costos variables de operación, ¿verdad? Si acaso los hay, si todos son fijos, entonces no lo calculamos y solo le dejamos este costo de 41. Entonces, una vez que ya tengo el costo variable, entonces debo proyectar, ¿verdad?, lo que es el precio. El método para determinar el precio de venta es dividiendo el costo total variable de fábrica entre el porcentaje según política de costo. En este caso, si dividimos 41, que es el costo variable por unidad, entre la política. Yo quiero mantener una política del 51.25% de los costos. Por tanto, el 48.75 va a ser de utilidad bruta o margen de utilidad. Nos da un precio sugerido de 80. Esa política la establecí o la comparar con el precio de mercado. La fórmula podría sufrir modificaciones, ¿verdad?, dependiendo de cada empresa, o simplemente no calcular el precio y lo establecer en base a la competencia. Aquí tenemos el ejemplo, los 41 de costo total variables de fabricación, gastos de administración y venta variables son $4, me suma un total de costos variables por unidad de 45. La política en este ejemplo establecimos 56.25 y dividimos 45 entre 56.25, me da un precio de venta de 80 y mi margen de contribución es de 35. Como le estoy sumando un gasto variable de administración y venta, mi margen baja un poquito. Veamos el primer presupuesto, que es el presupuesto de venta. Una vez que yo ya tengo determinado mi precio y calculado mi costo unitario, entonces yo proyecto mi venta. Acá lo hago por trimestre o lo puedo hacer de manera mensual. En este ejemplo está por trimestre, Norventa S.A. presupuesto de venta, y tenemos los trimestres del 1 al 4 del año, del próximo año, venta esperada en unidades de 800 por 80. El precio de venta, las ventas totales del primer trimestre, 64.000. Lo hago igual para cada trimestre, dependiendo lo que estime de venta en cada periodo, y me da un total en el año de $256.000 de venta. Entonces, de esas ventas, el 70% lo vendo al contado y el 30% lo vendo al crédito. Por tanto, de las ventas del primer trimestre, voy a recuperar 44.800, que es el 70% de contado, y el otro 30% lo recupero en el trimestre 2, que el 30% menos el incobrable, que el incobrable es el 2%. Por tanto, yo calculo el 70%, 44.800, y la diferencia, que es el 30%, el monto, le calculo el 98%, que me da 39.200, ya quitándole el incobrable que me permite la ley de concertación tributaria proyectar o registrar contablemente como gasto deducible de impuestos. En el segundo trimestre, el 70%, ¿verdad?, lo recupero en el mismo periodo porque es venta al contado, 17.920, y el otro 30% en el siguiente trimestre, 50.400, ¿verdad?, de los cuales recupero el 98% porque el resto es incobrable. En el periodo 3, 15.680 el 70% y el resto en el periodo siguiente, ¿verdad? Y así sucesivamente voy proyectando las recuperaciones de venta de contado en el periodo y el resto en el siguiente periodo. Si hay una empresa que no vende el crédito, no hay necesidad de hacer esa tabla, solo las ventas, ¿verdad? En el presupuesto de producción, la producción depende de las ventas. Por tanto, si en el primer periodo yo esperaba vender 800 unidades, entonces yo retomo esas ventas físicas y le sumo lo que yo quiero que me quede al final del periodo como inventario final. En este ejemplo, los inventarios finales son el 10% de las ventas del próximo periodo. Por ejemplo, en el trimestre 2 voy a vender 700 unidades. En el periodo 1 el inventario final tiene que ser 70, 10%. En el periodo 3 espero vender 900 unidades, 10%, 90, inventario final del periodo 2. Y así van relacionando el 10%. En el último periodo, como no conozco las ventas del año siguiente, entonces lo puedo dejar igual que el periodo 3 o lo estimo un valor mayor, ¿verdad? El total de inventario final se retoma el último valor, el trimestre 4, las ventas se suma horizontalmente y
Luego, en la parte de operaciones verticales sumo venta planeada 800 más 70, inventario final me da 870, necesidades totales, menos inventario inicial 80, unidades que deben de producirse son 790 unidades. ¿Cómo sale el inventario inicial? En el primer periodo depende del plan de inversión. En el capital de trabajo ustedes hicieron el cálculo del inventario, por tanto el inventario inicial depende del plan de inversión. En el segundo periodo ya no hay ningún problema, porque el final del periodo 1 es el inicial del periodo 2, el final del periodo 2 es el inicial del periodo 3 y así sucesivamente. En el presupuesto de materiales directos retomamos los datos de la producción. Por tanto, si en el primer periodo espero producir 790 unidades, esa la multiplico por las necesidades de materiales de cada unidad. En la primera tabla que les mostré, les dije que los 3 elementos del costo y uno de los elementos era materia directa o material directo. El material directo eran 3 libras. Cada unidad requiere de 3 libras, entonces yo multiplico 790 unidades por 3 libras que necesito para fabricar cada unidad, me da 2.770 libras, lo que yo necesito para la producción, más el inventario final 216, me da las necesidades totales 2.586, menos el inventario inicial 237, me da materiales que deben de comprarse 2.349. Por el precio unitario, que también en la primera tabla aparece, que son $2, 2.349 por 2 me da 4.698. Esa es la compra de los materiales. Ahora, ¿cómo calculé el inventario final? Igual. El inventario final del periodo 1 es el 10% de los materiales necesarios para la producción del periodo 2. El inventario final del periodo 2 es el 10% de los materiales necesarios a la producción del periodo 3. Y así sucesivamente. Y el último periodo puede ser igual al tercero o al anterior. Y el inventario inicial, igual, ¿verdad? El inventario inicial de materiales, ustedes, ¿verdad? Como les había dicho, hicieron un plan de inversión y si hay materiales como capital de trabajo, se pone acá, se retoma el plan de inversión, el inventario de materiales iniciales, igual de productos terminados, si acaso lo hay. Para el periodo 2, el inventario final del periodo 1 es el inicial del 2, el final del 2 es el inicial del 3, y así sucesivamente. Ahora, si compran todo al contado, el costo de compra se convierte en el efectivo que vas a desembolsar. Sin embargo, si te da crédito el proveedor, tenés que hacer una tabla de desembolso de capital esperado por las compras que vas a realizar en cada periodo. ¿Qué porcentaje comprar y qué porcentaje quedas debiendo para el siguiente periodo? Ahora, en el caso de la mano de obra directa, voy a retomar las unidades que deben de producirse, que son 790 unidades, y de la tabla 1 que les presenté, retomo el costo de mano, la cantidad de horas por unidad que necesito de mano de obra directa. Y el ejercicio dice que necesito 5 horas de mano de obra directa para fabricar un producto. 790 por 5 me da un total de horas de 3.950 horas. A $5 que pago cada hora, el costo de mano de obra me da de 19.750 dólares. Este sería el presupuesto de mano de obra directa. En el caso del presupuesto de CIF o costo indirecto, retomo las horas del presupuesto anterior, que vamos a mostrárselo, 3.950. Vamos a regresar. Ahí está ubicado, total de horas 3.950. Y lo uso como base para calcular la tasa CIF. Dice que la tasa CIF es $2 por hora. Entonces multiplico 3.950 por $2, me da 7.900 dólares. El total de gastos generales variables presupuestados más gastos generales fijos de 6.000 dólares me da un total de gastos generales presupuestados de 13.900 dólares, menos la depreciación que va incluido en los costos fijos, pero que no representa un desembolso efectivo, me da 10.650 desembolso de caja para gastos generales de fábrica.
Ya sabemos que los costos variables dependen de las unidades producidas y los costos fijos, que son 6.000, ahí van incluidos los otros gastos fijos de fábrica, depreciación, amortización, seguro de fábrica, costos indirectos fijos, como el sueldo del supervisor, del contador, del de seguridad de la fábrica. Todos los gastos de fábrica fijos van en esos $6.000 de gasto fijo, ¿verdad? Que se puede hacer un desglose ahí mismo o en una tabla aparte. El presupuesto final de inventario o de inventario final lo retomo del presupuesto de materiales directos, que son 250 unidades, el inventario final, y lo multiplico por el valor de cada unidad, que son $2. Inventario final, $500. Mercancía terminada, lo retomo del presupuesto de producción, son 100 unidades en el último periodo, por 41 el costo variable de producción, me da $4.100 inventario final. Estos valores tienen que aparecer en el balance general final. El presupuesto de gastos de venta y administración, aquí lo tenemos, tomo como base las ventas, que es del presupuesto de ventas, 800 unidades, por $4 de gasto variable de administración y venta, que incluye lo que se le paga a la alcaldía, impuestos municipales, comisiones por venta. 800 por 4 me dan gastos variables presupuestados de administración y venta de 3.200, más los gastos fijos, ¿verdad? Que son publicidad 1.100, seguro 2.800, salario de oficina 8.500, arrendamiento 350, le resto, o mejor dicho que le sumo a los gastos variables presupuestados los gastos fijos y me da un total de gastos de administración y venta de 15.950. Presupuesto de efectivo, lo retomo acá, el saldo de efectivo inicial, $10.000, esto lo retoman ustedes de su plan de inversión, con cuánto van a iniciar el negocio o el proyecto, y le suman los cobros de clientes o las ventas. El ingreso por venta y por recuperación de cartera, 10.000 más 54.300, me da el total de efectivo disponible, 64.300, menos los egresos, compra de materiales directos, mano de obra directa, gastos generales de fábrica, gastos de venta y administración, impuestos y otros egresos, que me da un total de desembolso de 54.899. Al total de efectivo disponible de 64.300, le resto el total de desembolso de 54.899 y me da un sobrante de 9.401. Si es negativo sería un déficit, ¿verdad? Si hay déficit como en el segundo periodo, entonces tengo que prestar en el banco para cubrir el déficit. Hay un déficit de 3.000 en el periodo 2, presto 8.500 para que me queden, para cubrir los 3.000 de déficit y me queden 5.461 de saldo. En una política de gestión de efectivo, yo puedo establecer que mi saldo de efectivo final tiene que ser mayor a $5.000. Si es menor, hago un préstamo. Este préstamo que hice en el trimestre 2, lo pago en el trimestre 3, con los intereses, ahí aparece reflejado. Algo importante, que el saldo de efectivo final del periodo 1 es el inicial del 2, el final del 2, el inicial del 3. Y en los totales, en el total de saldo de efectivo inicial es 10.000 del primer periodo y los demás valores los van sumando horizontalmente. De tal forma que el total de la última columna, 24.353, tiene que ser el valor igual al periodo 4, al trimestre 4 o al último periodo. Ahí está la igualdad. Posteriormente hago el estado de resultados. Aquí está 3.200 unidades en todo el año, multiplicada por 80, son 256.000 que voy a vender, menos los costos variables de mercancía vendida, que serían, lo puedo retomar de cada cédula o lo calculo directo, 41 por 3.200, 131.200. Y de venta y administración sería 3.200 por 4, 12.800. Sumados los dos, me da 144.000 de gastos variables. 256.000 menos 144.000 me da un margen de contribución de 112.000. Le resto los gastos fijos de fábrica, 24.000, de venta y administración, 43.800, suman 67.800. 112.000
menos 67.800, me queda un ingreso neto de operación de 44.200 menos los intereses, 425, utilidad antes de impuestos, 43.775 menos IR, utilidad neta, 35.020. ¿De dónde saco estos datos? De todas las tablas que he hecho hacia atrás. La tabla de venta, de costos de materiales, de gastos de administración y venta, de cargos indirectos de fábrica. Todo eso, esta tabla la resumo acá, ¿verdad? Y después elaboro mi balance final con los saldos que corresponden y el total de activos va a ser igual al total de pasivos más capital. 113.254, el efectivo lo agarro de 10.000, ¿verdad? Este es el saldo, este es el balance inicial y que el plan de inversión de ustedes se convierte en balance inicial, y aquí tengo el balance final. El final de efectivo lo agarro del flujo de efectivo, cuenta por cobrar, lo agarro de la presupuestación de venta y recuperación de crédito. Inventario de materiales, hay una tabla que hicimos para eso, y de mercancía o producto terminado. Terreno no varía, edificio y equipo no varía, lo que varía es la depreciación, que hay que sumársela. Cuenta por pagar, depende de la compra de materiales, si la compras al crédito va a quedar un saldo. Impuestos por pagar, que es del estado de resultados, y el patrimonio accionista, que es el capital inicial de su plan de inversión, más las utilidades retenidas del año. Y con esto ya hiciste tu plan financiero, que termina con el balance final. Con esto hemos visto el plan financiero, que sumado al plan de inversión, que es el primer tema, ustedes tendrán que trabajar sus estimaciones del proyecto que están trabajando, porque eso les va a ayudar, ¿verdad?, a dominar todas estas herramientas presupuestarias. Muchas gracias por su atención, y cualquier consulta estoy a la orden.